Bienvenidos con todos y todas a este Ciudad Session en Ciudad Alejo. Yo soy Alejandro Ochoa y este es el capítulo número 18. Reflexiones y desafíos para el urbanismo y desarrollo territorial para este 2024. Entonces, recordarles que este espacio es creado con el fin de difundir y normalizar lo que son los conceptos vinculados a lo que tiene que ver con el urbanismo, entonces la planificación urbana, el diseño urbano, la gestión pública y entre otros, y todo lo que tiene que ver justamente con los temas de ciudad. Y el año 2023 fue un año de bastantes retos, en los cuales inició justamente Ciudad Sessions, entonces como una iniciativa que buscaba justamente, como bien siempre lo digo, empezar a hablar de estos temas, entonces a empezar a difundir justamente todos estos conceptos, entonces que por lo general siempre están como muy enfocados a los temas de la gente que está en los temas de arquitectura, en los temas de planificación urbana y los temas de urbanismo en general, ¿no? Entonces, yo creo que a lo largo de estos 17 capítulos que hemos podido tener, justamente, en este capítulo vamos a darnos el tiempo justamente de poder reflexionar un poco sobre lo que hemos conversado con estos otros diversos invitados. Entonces, así como ya en otros capítulos anteriores también he podido hacer. Entonces sí creo que sí era importante justamente tener como este pequeño corte, entonces para poder reflexionar justamente, criticar y saber un poco de las propuestas en general de todos esos profesionales que han podido pasar justamente en ese espacio, ¿no? Entonces, agradecer a todos los que se van conectando y a todas las personas que están atentas justamente a este canal, porque creo que justamente este espacio sigue estando vivo a través de todas las motivaciones que tienen los diversos amigos, los diversos justamente conocidos, familiares, entonces que siempre están motivando progresivamente para que puedan ver justamente que siga este espacio, ¿no? Porque se cree que es importante también, ¿no? Entonces, y recuerden que todo lo que grabamos justamente aquí luego será retransmitido en el espacio tanto de Spotify, entonces en los cuales ya tenemos más de 4.000 visualizaciones, entonces es todo un logro muy importante. Y también, en los espacios de YouTube, ¿no? Entonces en los cuales también ahora ya desde algunas semanas también estoy subiendo lo que son todos estos, en general, videos. Entonces sí, creo que sí es importante también tenerlos, ¿no? Entonces, justamente es importante que se puedan ir difundiendo todos estos conocimientos, entonces en general, entonces que se han ido conversando, entonces y en esos espacios y en estas diversas plataformas, ya sea en Instagram, en YouTube, en Spotify, entonces sí, se irán shareando, entonces creo que sí es importante ir difundiendo el conocimiento en general, entonces para las diversas plataformas, no solamente a través de papers científicos, entonces sino también en diversos espacios, ¿no? Para los que no me conocen, en mi caso, yo soy Alejandro Ochoa, entonces soy arquitecto urbanista, estudié en la Universidad Católica, he hecho mi maestría en Planificación y Gestión Urbana Regional en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la UNI. He podido tener justamente, la bendición de haber tenido experiencia tanto en el sector privado, en el sector público, en organismos no gubernamentales, en diseño de proyectos arquitectónicos, en gestión de proyectos, en desarrollo inmobiliario. Ahora me estoy dedicando mucho y estoy combinando con la parte de lo que es la planificación urbana, proyectos de inversión pública, IORs, planificación urbana territorial, ya sea en planes urbanos, PDUs, esquemas, planeamientos integrales, en la parte de gestión e implementación de proyectos de catastro, saneamiento físico legal, licencias de habilitaciones urbanas, edificación, gestión pública. Entonces sí, eso creo que de alguna manera me ha servido para que a lo largo de todos esos capítulos también hemos podido tener ciertas charlas un poco de manera alturada, justamente, y ir un poco también yendo más allá, ¿no? Entonces igual también con cada uno de todos los invitados que hemos tenido, a través de las conversaciones hemos podido ir retroalimentándonos, conversando más allá. Entonces creo que la mejor manera de poder difundir el conocimiento es a través de estos espacios, por ejemplo, en los cuales no necesariamente es una exposición formal, sino más bien es una conversación así tranquila, relajada, y creo que es parte de ello, ¿no? Soy miembro de un grupo de investigación con URPUC, y actualmente también de la nueva organización, la Academia Peruana de Urbanismo APU, ¿no? Entonces me encanta investigar, me encanta reflexionar, criticar y proponer, ¿no? Entonces
es un poco de lo que yo hago, me dedico. Y bueno, también soy justamente creador de contenido ahora también en este espacio que se llama Ciudad Session, ¿no? Y bueno, a lo que nosotros íbamos, sin más preámbulos, es comentarles de cómo van surgiendo estos conversatorios y entonces y surgen justamente a partir del cambio de la normativa. Siempre lo digo, de todas maneras, para todas las personas que me van siguiendo recién, entonces van comenzando a poder ver algunas de las transmisiones que tenemos en vivo, entonces y de ahí empezar justamente a seguir difundiendo también el conocimiento, entonces y que puedan entender un poco sobre estas cosas que se van dando, ¿no? Y entonces si todos estos conversatorios surgen justamente a través del cambio de normativa que ya hace 2 años, entonces se ha dado a través del Decreto Supremo 022/2016 Vivienda, a través del origen justamente de la Ley DUS y sus 4 reglamentos importantes que de alguna manera también nos demarcan entonces lo que es digamos, una norma un poco más amplia, entonces un marco normativo más amplio, entonces sí, de esa manera creo que nos ordena un poco y los hemos visto también en los anteriores capítulos, ¿no? Por ejemplo, a través de este reglamento de planificación urbana, el Decreto Supremo 012/2022 Vivienda, el reglamento de vivienda de interés social, el Decreto Supremo 006/23 Vivienda, con ciertos cambios importantes, los reglamentos de instrumentos de gestión del suelo, que todavía están previos, y el reglamento de operador público del suelo también, ¿no? Entonces, y asimismo, a partir justamente de lo que es esta ley DUS, entendemos que en un primer reglamento, en este primer reglamento de planificación urbana, justamente como parte de los resultados de los planes urbanos es una parte del diagnóstico, una parte de la propuesta, y por lo general la propuesta tiene mucho que ver con los temas entonces de zonificación, la red vial, la cartera de proyectos de inversión priorizada, los proyectos de inversión, los CORs, entonces en el contexto peruano, estoy hablando justamente de la normativa en nuestro país, en el caso de Perú, ¿no? Entonces, y a partir de estos marcos normativos, creo que sí es importante la necesidad de buscar esa retroalimentación de las experiencias de profesionales jóvenes que justamente van a tener nuevas miradas, van a tener nuevas perspectivas y pueden ampliar las casuísticas para la aplicación específicamente de la norma. Entonces, y bueno, el día de hoy, entonces, en lo que vamos a tener, sí era importante, creo yo, y agradecer a todos los que se están conectando. Muchas gracias Gabriela, sí, así me dice Ale. Entonces, también los que se van conectando, entonces, y a lo largo también del programa, vamos a hablar creo, dentro he vuelto a ver los episodios en general, entonces también he estado escuchándolos, ¿no? Entonces sí, creo que hay 6 reflexiones muy marcadas, 6 reflexiones, 6 conclusiones o retos también, entonces que a lo largo de estos 17 episodios hemos podido ver, entonces hemos podido escuchar, hemos podido apreciar de todos los especialistas que han podido estar aquí, de profesionales jóvenes que ya tienen tiempo en la materia. Entonces sí creo que sí era importante entonces y hacerle justicia justamente a estas reflexiones para poder pasar también a la próxima semana, que ya también vamos a tener invitados bastante también especiales a lo largo también de lo que se viene, ¿no? Entonces, en este primer punto, como primera conclusión y como primer reto también, creo que en el caso del urbanismo peruano, el urbanismo en el Perú, tenemos una fuerte influencia por lo que es el derecho administrativo. Entonces, como hemos hablado también a lo largo, tenemos un cuerpo normativo que creo que, como por ejemplo lo decía Mariana, en el capítulo 16, aún desordenado, pero que poco a poco todavía se está intentando ajustar. Entonces sí lo vimos justamente, ¿no? También lo vimos con Andrés en el capítulo 4, entonces Andrés Devoto. Y también podemos ver que a lo largo de la historia han habido muchos reglamentos, ¿no? Han habido bastantes reglamentos. Por ejemplo, una investigación muy importante es la de Jessica Pineda, que habla de manera justamente una radiografía sobre cómo ha evolucionado la planificación urbana y toda esta normativa, ¿no? Por ejemplo, que devienen de reglamentos de construcción, devienen fuertemente de la escuela de la edificación, entonces sí deviene justamente de la idea inicial de lo que son los edificios, ¿no? Entonces, esa influencia del arquitecto, que en este caso la ciudad, pero recordemos que la ciudad es más que edificios, entonces la ciudad tiene diversas dinámicas y también lo hemos visto, por ejemplo, lo hemos conversado en el capítulo 8 con Kelly Jaime, que justamente hablaba sobre que
y también hacía esta remembranza sobre el tema de que si bien el urbanismo se ciñe sobre, al menos en el caso peruano, sobre muchos arquitectos, entonces la escuela de ingeniería, entonces sí, y otros profesionales en general, entonces también cuando hablamos de urbanismo, entonces en el Perú, entonces nos vamos a dar cuenta que tenemos una influencia muy fuerte, directa, sobre los temas, por ejemplo, de edificación. Entonces, cuando hablamos de edificaciones, hablamos, por ejemplo, casos muy prácticos, ¿no? Entonces, que tienen que ver con a qué es lo que le interesa a la mayoría de gente, por ejemplo, digamos, diversos usuarios. Por ejemplo, los temas de parámetros urbanísticos, ¿no? Entonces, ¿qué son los parámetros urbanísticos? De alguna manera, justamente estos parámetros que nos permiten para poder edificar, ¿no? Ya sea cuántos pisos puede tener, cuánta área construida, cuánta área libre, entonces cuántos estacionamientos, entonces va de alguna manera a condicionar justamente lo que va a haber dentro del lote, ¿no? Entonces, eso, digamos, es un documento y una normativa muy fuerte, entonces que al final, ¿de dónde devienen los parámetros urbanísticos? ¿A dónde decantan? Justamente licencias de edificación, previamente también licencias de habilitaciones urbanas. Entonces, ¿de dónde vienen las licencias de habitaciones y edificaciones y habilitaciones urbanas? Tiene que ver mucho con los temas de zonificación y vías. Entonces, el tema de la zonificación y vías, que también lo hemos visto, devienen también de los planes urbanos. Y los planes urbanos tienen un proceso bastante largo, bastante tedioso, que lo hemos comentado también en otros capítulos, ¿no? Por ejemplo, lo hemos conversado con Daline, en el caso, por ejemplo, del PDU, del Plan de Desarrollo Urbano y los esquemas de acondicionamiento, ordenamiento urbano, en el caso de Quimbiri Valera, en el capítulo 6, entonces que los pueden, nuevamente, para que tengan un poco la noción, lo pueden ver justamente en el canal de Spotify o YouTube, o también en estos videos de Instagram, ¿no? Entonces lo hemos visto en el capítulo 6 con Daline, entonces Portocarrero. Lo hemos visto también en el contexto con Sonia, también Anglada, en el caso de, por ejemplo, el Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa, en el capítulo 5. Con Kelly, por ejemplo, Jaime, hemos visto también en el caso de Lima Norte, entonces de Lima Norte, el caso de los planes del norte, entonces el caso de la reconstrucción con cambios, caso del esquema de acondicionamiento urbano de Valera, en el capítulo 8 también. Conmigo he podido hablar también de esa experiencia en el capítulo 10. Con Jan también hemos hablado justamente en el capítulo 13. Con Mariana también hemos podido hablar del PDM Callao en el capítulo 16. Con Carlos, justamente, con Carlos Morales, hemos podido conversar también sobre lo que han sido estas experiencias en Lima, que ahora están haciendo los PDUs, que también, por ejemplo, en el caso también de la reconstrucción cambio en el norte, con el capítulo 17. Y también hemos podido hablar también dentro de los capítulos sobre el tema de la regulación, el mercado de suelo, en los temas, por ejemplo, de mercado inmobiliario, también en el capítulo 14 con Gabriel, ¿no? Entonces con Gabriel hemos también conversado sobre ello. Pero a la vez también nos damos cuenta que el urbanismo tiene mucha influencia con respecto a los temas que tienen que ver con catastro, los temas que tienen que ver con saneamiento físico legal. Entonces lo hemos conversado también en otros capítulos, entonces, y creo que todavía no lo hemos llegado a tocar a fondo. Entonces voy a invitar también a otros vale la redundancia, invitados especiales para que podamos hablar específicamente un capítulo del catastro o del saneamiento físico legal de predios, porque también es un tema bastante amplio, entonces todo ello. Pero es muy importante, porque en nuestro país al menos tenemos un problema muy, muy trascendental, porque la mayoría de predios no están saneados. Entonces es un tema que al final de cuentas se involucra, entonces se compromete a nivel ya cuando uno empieza a hacer un proyecto. Hemos hablado también el urbanismo que tiene que ver con proyectos de inversión pública. Cuando hablamos de proyectos de inversión pública hablamos sobre equipamientos, hablamos de equipamientos urbanos o hablamos también de infraestructura. Entonces de infraestructura que tiene que ver con con carreteras, que tiene que ver, por ejemplo, con la parte de lo que es servicios eléctricos, ¿no? Entonces represas, etcétera. A la vez también hemos hablado también de estos proyectos de mejoramiento, por ejemplo, BioArts, ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, en el capítulo 3, cuando hemos hablado con Tirsa Yáñez también. Entonces, eso por un punto, ¿no? Entonces, el urbanismo con el Perú, como hemos visto, está súper influenciado por toda esta parte del derecho administrativo,
pero también el catastro, el saneamiento físico legal, y cómo todo este cuerpo normativo entonces le da, en el caso peruano, le da un contexto. Entonces le da un contexto, le da un marco, ¿no? Muy bien, en un segundo punto, entonces eso como primera conclusión, pero a la vez también como reto, ¿no? Entonces, que vemos también. Entonces, sí, por un lado, el urbanismo está influenciado, definitivamente, sí, pero de alguna manera tenemos que ver cómo eso también se llega a agilizar dentro de los procedimientos que se hacen, ¿no? Como segundo punto, cuando hablamos de urbanismo, también hablamos de gestión pública municipal. Y específicamente estamos hablando, por ejemplo, cuando hablamos de gestión pública municipal, o en otra escala, también hablamos, por ejemplo, de inversión pública. Hablamos de planeamiento estratégico. Lo hemos visto también en otros capítulos. Hablamos de derecho administrativo, hablamos de procedimientos administrativos. Por ejemplo, en el capítulo 4 hablamos con Andrés sobre estos temas específicamente, y también ahora en el último capítulo, el capítulo 17, con Carlos, sobre todos estos procedimientos y cómo también se tienen que compatibilizar lo que son los diversos instrumentos. Pero también, a la vez, el urbanismo tiene que ver con gestión pública, pero a nivel de gobierno nacional y a nivel de gobierno supranacional. Entonces, ya sea, por ejemplo, a través de estos proyectos de inversión pública, IOARS, y ahí tiene que ver mucho la programación multianual de inversiones. Entonces, ya nos estábamos metiendo específicamente con los sistemas que tienen que ver con el MEF, ¿no? Entonces, el tema, por ejemplo, de las APPs, el tema, por ejemplo, de las obras por impuestos, y lo hemos visto y lo hemos hablado en los capítulos específicamente, por ejemplo, con mi amigo Fabio Chumacero, ¿no? En el capítulo 2 y en el capítulo 7. Entonces, creo que ahí sí es importante tener en cuenta que si nos queremos meter a temas de urbanismo, a temas que tienen que ver en este contexto, entonces es importante definitivamente saber sobre gestión pública, tanto municipal o como supranacional. Entonces, ya sea a nivel de gobierno regional, ya sea a nivel de gobierno de entender la escala de la acción también de las municipalidades provinciales, a nivel también de manera sectorial, entonces a nivel de ministerios, porque dan también los rectores, y también a nivel de estatal, porque también dictan ciertas normas que influyen definitivamente todos esos procedimientos. Eso como segundo punto. Como un tercer punto, entonces, si ya, digamos, dejando este core bastante duro, entonces, porque hemos hablado de normativa, hemos hablado ya de temas de gestión, pero a la vez también el urbanismo, más allá de la parte normativa, tiene un espacio sensible. Entonces, y cuando hablamos de un espacio sensible, hablamos de todo ese análisis, de todo ese digamos, temas de empatizar desde el espacio de la disciplina. Es ahí donde podemos ver justamente las escalas, las dinámicas que existen a una escala, por ejemplo, a nivel de calle, a nivel de barrio. Lo vimos, por ejemplo, ¿no? Conversando también nuevamente en el capítulo 3 con Tirsa, cuando hablábamos justamente del desarrollo local. Entonces hablábamos justo de esas iniciativas a nivel de barrio que se tiene, por ejemplo, que buscan justamente, ya sea a través de organizaciones no gubernamentales, a través de diversas iniciativas, entonces que buscan justamente el desarrollo local. Y ahí, por ejemplo, el urbanismo se mete. Entonces, cuando ya empiezas a modelar un poco el territorio con ciertas intervenciones diversas, entonces ya ahí estamos hablando justamente de urbanismo, estamos hablando de esos estudios que tienen que ver dentro de el marco también de esa parte del territorio. Hemos podido también conversar justamente sobre el tema de las luchas territoriales, sobre la dinámica, los procesos participativos. Entonces, que por ejemplo, en el caso, hemos conversado con María del Carmen, ¿no? Entonces, en el capítulo 9, también a través de procesos participativos, como por ejemplo ya los diversos barrios y también, por ejemplo, las organizaciones también comunales se van autoorganizando, entonces, para poder llegar justamente y tener un empuje sobre ciertas luchas. Entonces, por ejemplo, llegar a obtener el tema de los servicios, llegar a obtener, por ejemplo, el tema de lo que son a los diversos equipamientos, ya sea, por ejemplo, la gente se empieza a agrupar, entonces, y a la vez también para poder obtener ciertos resultados, y a la vez también velar
justamente por esos temas de cuidado que son súper importantes dentro de ese mismo territorio del barrio, ¿no? En esa escala. Pero por otro lado también hemos tenido justamente un capítulo muy especial. En el caso del capítulo 11 hemos hablado con Patty, por ejemplo, entonces sobre los temas de accesibilidad. Entonces, y cuando hablamos también de accesibilidad, estamos hablando que tiene que ver con justamente esa sensibilidad a nivel de usuario. Entonces, la gente, las personas, o sea, tienen justamente diversas condiciones. Entonces, tanto físicas como psíquicas. Entonces, y en función a ello, tendría que también proyectarse la ciudad, ¿no? Entonces, ya cuando estamos hablando de una escala, por ejemplo, de habilitación urbana, una escala también de lo que es esa parte de lo que es la ciudad, ¿no? Entonces, eso como un tercer punto, ¿no? Entonces, ahora estamos entrando ya a una parte en donde el urbanismo tiene que ver con esa empatía, esa sensibilidad, entonces entender justamente a la gente, entender esas dinámicas que existen de parte de las personas. Pero por otro lado, como un cuarto punto importante, y lo hemos hablado también, es que el urbanismo también responde a condiciones del territorio. Entonces, y tiene mucho que ver también con esta sensibilidad. Entonces, ¿por qué? Porque también lo hemos conversado, por ejemplo, lo hemos conversado también en su momento con Sonia, ¿no? Entonces, en el capítulo 5, sobre, por ejemplo, las dinámicas en diversos territorios en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Arequipa. Entonces Arequipa tiene sus propias dinámicas, sus propios procesos, entonces tiene una historia, tiene ciertas condiciones muy propias de ellas, entonces, y también hemos hablado, por ejemplo, también de sus procesos de planificación, entonces cómo es la gente, entonces también cómo, por ejemplo, tiene también sus procesos de gestión pública, entonces sí, también, por ejemplo, tiene ciertos espacios reservados muy importantes, como el caso de la Campiña, como el caso del centro histórico, la parte patrimonial, entonces, y a la vez también tiene justamente ciertas dinámicas y ciertas economías de escala, ciertas economías también de aglomeración, etcétera, ¿no? Entonces, y eso es súper importante, ¿no? Hay un orgullo también arequipeño dentro de este espacio, ¿no? Entonces, y eso muchos lo conocemos, ¿no? Entonces, y eso hace ciudad justamente, y es parte también de lo que es el urbanismo. Por otro lado, también hemos hablado con Daline, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 6, nuevamente, sobre el caso de la Amazonía, en el caso de Quimbiri, en el caso, por ejemplo, de Valera. Entonces, que también, a través también yo también he podido colaborar a través de los procesos participativos, sobre, por ejemplo, la escala de intervención que era en el caso de Quimbiri y Valera. Por ejemplo, ya estamos hablando de centros poblados, centros ya más pequeños, entonces, pero que también a la vez, entonces tienen ciertas culturas, ciertas costumbres, entonces tanto de cómo relacionarse, la gastronomía, entonces de la forma de la economía también. Hemos hablado también con Mariana en el capítulo 16 sobre el Callao, entonces también las condiciones del territorio, entonces y cómo, por ejemplo, ello tiene mucho que ver, entonces sobre su proceso también de modelación, entonces sobre el tema, por ejemplo, también de lo que ha sido, lo que es también en la parte de la planificación. Y sobre todo también, por ejemplo, como un caso muy importante, también dentro de todo sobre las condiciones del territorio, entonces también hemos hablado con Diego, ¿no? Con Diego Miranda en el capítulo 12, que hemos hablado sobre la gestión de riesgos en desastre. No olvidemos que estamos en un país vulnerable, entonces estamos en un país altamente con muchos riesgos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en el caso, por ejemplo, de nuestro país estamos sometidos, y Diego muy bien, de manera muy precisa lo dijo. Entonces, Perú es uno de los países en los cuales prácticamente tenemos todos los riesgos habidos y por haber. Ya sea deslizamiento, ya sea inundaciones, ya sea la parte de quema forestal, ya sea la parte, o sea, tenemos muchos riesgos. Entonces, y por un lado tenemos la oportunidad de ser una potencia en temas de gestión de riesgos. Pero por otro lado tenemos una poca cultura de prevención. Entonces, y eso también lo hemos visto justamente en otros capítulos, ¿no? Entonces, dentro de poco, en estos meses se va a venir también, estamos muy alertas, ahorita por ejemplo se están activando las cuencas nuevamente como el año pasado, entonces ya tenemos una alerta del FEM. Entonces, como bien lo comento, entonces el urbanismo responde a esas condiciones del territorio, entonces y a la vez también, entonces tenemos estas dimensiones, estos aspectos, y el caso de la gestión de riesgos está
súper vinculado a todos estos temas, ¿no? Pero por otro lado también, vinculado justamente a los temas de lo que tiene que ver con la gestión de riesgos, las condiciones del territorio, en otro capítulo hemos hablado sobre el tema de la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, tanto a gran y a pequeña escala, y su impacto en el desarrollo de las ciudades, y lo hemos hablado, por ejemplo, con Jan, ¿no? Entonces, con Jan en el capítulo 13. Entonces, y es sumamente importante, creo yo, entonces, que estos temas también tienen que estar justamente considerados dentro de los marcos de planificación. Entonces, dentro de los marcos también, entonces, tomarlo como un tema súper importante. ¿Por qué? Porque el tema del alimento, entonces, está súper vinculado a lo que es la cadena productiva, a esas economías de escala y aglomeración, entonces, y sobre todo los temas de los mercados, ese tema logístico de abastecimiento. Y cuando hablamos de mercados, hablamos de equipamientos. Cuando hablamos de equipamientos, hablamos también de servicios, hablamos de una influencia, hablamos entonces de todas esas dinámicas que están alrededor. Entonces, imaginemos, cuando nosotros vamos al mercado, ¿qué otras dinámicas hay a los alrededores? ¿Cómo es ese proceso de abastecimiento? En el caso, por ejemplo, de Lima, y también cómo existen esos corredores en otras partes del país. Entonces, cómo, por ejemplo, los mejores alimentos llegan a nuestra ciudad, en el caso de Lima, o las capitales. Entonces, y las otras ciudades, ¿cómo se llegan a abastecer? Entonces, es importante reflexionar sobre ello, pero a la vez tener una política, entonces, que cómo esos instrumentos que tienen que ver con la seguridad alimentaria hacen el match justamente de estos procesos de desarrollo local, en los procesos también de planificación. Entonces, sí, también están vinculados a toda esta parte de aquí, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí es súper importante, súper necesario, y se tiene que también difundir. Pero por otro lado también, cuando hablamos de condiciones del territorio, también estamos hablando sobre lo que tiene que ver con los conceptos de sostenibilidad. Y lo hemos hablado, por ejemplo, también en la conversación que tuvimos con Catherine, ¿no? Entonces, Catherine Oliverios en el capítulo 15, cuando hablamos justamente de estos problemas de cambio climático. Y el cambio climático, a su vez, también va a tener una influencia directa en el territorio. Va a tener una influencia directa justamente, y lo está teniendo. Por ejemplo, ahora último he estado viendo en Instagram, entonces, sobre estos posts que tienen que ver con las islas de calor. Entonces, sobre todos estos temas, entonces, que están ahí pendientes, entonces, y justamente, o la poca área verde que tenemos, entonces, las islas de calor, entonces, también eso afecta también de alguna manera en la parte económica, en la parte social hay mucho más calor, entonces hay pocos espacios, la gente también, entonces, se siente mal, entonces hay una incidencia directa también, en el caso, por ejemplo, también de los animales, en el caso, por ejemplo, también de ese confort térmico, en el caso, por ejemplo, también a nivel económico, entonces las pérdidas, ¿no? Por ejemplo, también el cambio climático está directamente ligado a toda esa parte de lo que es la gestión de riesgos. Entonces el FEN, por ejemplo, también es una condición, o el tema también de las lluvias, de los deslizamientos, de los derrumbes, etcétera, etcétera. Entonces ahí nos damos cuenta que el cambio climático, la sostenibilidad, está vinculado al tema de la gestión de riesgos, pero a la vez también está vinculado dentro del marco del territorio. Entonces, como por ejemplo también, entonces tiene una influencia directa, hay dinámicas que se van afectando. Entonces ahí sí es importante, nuevamente, como digo, como un punto 4, entonces, que el urbanismo responde a las condiciones del territorio, pero a la vez nosotros tenemos como reto, entonces, para este 2024, creo yo, entonces, que preocuparnos por la parte de gestión de riesgos en desastres, definitivamente, los marcos, los procesos de planificación, preocuparnos por la parte de la seguridad alimentaria, que también se va a ver afectada, y pensar también en la sostenibilidad, entonces, de alguna manera también. Y agradecer a todos quienes están conectando progresivamente también a este enlace. Recordemos que este espacio se va de ahí a retransmitir en los canales, ya sea de Instagram, de YouTube, de Spotify, en los cuales tenemos más de 4.000 visualizaciones, ¿no? Y en el YouTube también estamos creciendo poco a poco en seguidores y también en visualizaciones. Como un punto 5, entonces, que ya, para ir ya cerrando también, entonces, porque son 6 puntos, entonces, que he estado enumerando, como un quinto punto, creo yo que es importante que el urbanismo también, entonces, responde a los temas de lo que son los actores que modelan el territorio. Entonces, si bien hemos hablado de las condiciones del territorio,
los actores también modelan el territorio, ¿no? Entonces, mediante las dinámicas socioeconómicas. Y como, por ejemplo, actores, ya sean personas jurídicas o personas naturales, en el caso, por ejemplo, de empresas inmobiliarias, ¿no? Entonces, que de alguna manera o diversas empresas también van generando justamente un modelamiento a través de proyectos que modifican y crean nuevamente mercados, un mercado de suelo, mercados inmobiliarios, y toda la parte de las dinámicas económicas. Por ejemplo, en el caso de la empresa inmobiliaria, ¿no? Entonces la empresa retail, lo hemos visto en el capítulo 14, como por ejemplo, cuando hablamos con Gabriel, ¿no? Entonces, justamente hay ciertas dinámicas que la empresa inmobiliaria, entonces, definitivamente tiene. Entonces, y afecta directamente, ¿no? El hecho, por ejemplo, de urbanizar lo que es también el territorio, de hacer las habilitaciones urbanas, de hacer multifamiliares, de hacer proyectos de vivienda, entonces, a gran escala, entonces hacer, por ejemplo, estos supermercados, hacer hospitales en general, entonces va modelando la ciudad, entonces va modelando el territorio, entonces los actores, los agentes económicos modelan ese territorio con esas dinámicas socioeconómicas, entonces sí tiene un impacto directo. Entonces tiene un impacto directo en las economías de escala, economías de aglomeración. Entonces, pero a la vez también es una oportunidad, entonces, con los diversos actores de intentar cubrir la brecha de la demanda, ya sea de equipamientos o ya sea de vivienda, ¿no? Por ejemplo, hemos podido reflexionar también a lo largo de estos capítulos, por ejemplo, con lo que tiene que ver. Entonces, y ya haciendo, digamos, hincapié en los temas, por ejemplo, de las normas que cubren los temas de vivienda de interés social, ¿no? Por ejemplo, las normas de vivienda de interés social, hemos hablado en el capítulo 1, por ejemplo, con Lady, ¿no? Con Lady hemos hablado justamente sobre la reflexión de la norma, qué es vivienda de interés social, qué es no, por qué debería ser, por qué no. Igual también con Kelly en el capítulo 8 lo hemos reflexionado, hemos conversado por qué debería llamarse vivienda de interés social, por qué no, quienes están abanderando, todavía falta desarrollar ello, y todavía debemos ver diversas alternativas, ¿no? Entonces también, por ejemplo, en este nuevo reglamento hemos visto que también hay ciertas opciones para que se puedan, no solamente por parte de la iniciativa y por ciertos parámetros, sino también en el marco justamente de lo que son los proyectos de inversión pública, entonces las obras por impuestos también, entonces todavía hay mucho, entonces, que ahí se tiene que ver, y a lo largo también de lo que son las casuísticas, vamos a ver cómo se va a ir desarrollando todos estos proyectos, ¿no? Entonces, y también lo hemos reflexionado justamente con Andrés Devoto, sobre los temas de vivienda también de interés social, qué es vivienda de interés social, qué no es vivienda de interés social. Entonces eso lo pueden ver en el capítulo 1, 3 y 8, ¿no? Entonces, sobre esos temas, ¿no? Y finalmente, para ya ir cerrando justamente estas reflexiones, entonces, como un sexto punto, entonces, después de haber enunciado todos estos de aquí, como un sexto punto, y ya el final, que se repite en muchos de lo que son todos estos capítulos: la coordinación interinstitucional entre diversas entidades públicas y entre entidades privadas, entre entidades públicas y otras entidades públicas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la coordinación, estamos hablando que para llegar justamente a llegar a ciertos objetivos específicamente, entonces, o ciertas metas, entonces vamos a necesitar justamente de los recursos de lo que son de la empresa privada, por ejemplo, entonces a través, por ejemplo, de un proyecto de obras por impuestos, de APP, entonces se haya una colaboración entre el público y el privado, pero también la coordinación entre las entidades de público a público. Cuando hablamos de público a público, estamos hablando, por ejemplo, una coordinación entre municipalidad distrital y la municipalidad provincial, entre la provincial y el gobierno regional, entre el gobierno regional y los ministerios, entre el ministerio a ministerio, entonces entre diversos organismos autónomos con ministerios. Entonces, yo creo que ahí todavía tenemos una brecha muy importante. Entonces, tenemos una incapacidad justamente por llegar a tener una coordinación un poco más horizontal entre todos los organismos del Estado, y ese es un problema. Entonces, ¿por qué? Porque los tiempos de los procedimientos administrativos, o para poder llegar a metas o para cumplir, todavía son muy largos.
Entonces, o simplemente se desestienden, o simplemente todavía no hay, digamos, un sistema muy homogéneo, cada uno está por su lado, entonces cada uno tiene su fundo, entonces, y hay una incapacidad justamente por llegar a implementar las cosas, no llegar a hacer realidad. Entonces, compatibilizar todos los sistemas administrativos que tienen que ver con la parte de gestión pública y todos esos instrumentos de gestión pública. Lo hemos hablado en otros capítulos sobre estos instrumentos de gestión pública, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Un caso muy específico y que tiene que ver con un urbanismo es, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo que propone el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con lo que propone, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas y lo que propone, por ejemplo, el CEPLAN. Entonces, por un lado, están, para hacer un caso muy práctico, el Ministerio de Vivienda plantea cómo tienen que ser los planes urbanos, ¿no? Entonces, si plantea cómo tiene que ser y que tiene que estar compatibilizado con la parte de lo que son los sistemas del MEF. Eso por un lado. Por otro lado está el MEF, que tiene sus cuchumil sistemas administrativos y entre ellos está el sistema multinacional de inversiones. Entonces, cuando tú tratas de compatibilizar el tema de lo que es los proyectos de inversión de vivienda al MEF, entonces es todo un parto. Entonces, si no depende necesariamente de uno con otro. Entonces, y por otro lado está CEPLAN, y CEPLAN ve la parte estratégica, entonces sí. Y en ese caso, por ejemplo, los planes, los marcos metodológicos de ese plan tendrían que compatibilizarse con los de vivienda y a la vez también. Entonces, porque los planes urbanos son un componente o debería ser un componente de lo que te dice ese plan de los planes estratégicos. Pero al final de cuentas, pues no necesariamente están y bueno, ahí se tiene que hacer un mandraqueo. Entonces, lo hemos conversado en otros capítulos con Fabio, lo hemos conversado con Tirsa, lo hemos conversado con Andrés. En los últimos capítulos lo hemos conversado con Mariana, con Carlos y posiblemente también con otros invitados lo hemos estado conversando, ¿no? También ahora último, por ejemplo, Kelly, estábamos viendo que ella ha hecho sus tesis sobre temas de coordinación institucional también. Entonces, creo yo que, como bien hemos comentado en estos 6 puntos, estos son los retos. 6 retos para este 2024, entonces que a lo largo de estos 17 episodios hemos podido ver, entonces que hemos conversado con especialistas, que hemos podido conversar justamente con diversos profesionales jóvenes, entonces que, por un lado, nuevamente recapitulando en un primer punto, el urbanismo peruano está fuertemente influenciado por los temas de derecho administrativo, por toda esta parte de procesos administrativos, por el tema normativo, entonces cómo ha sido influenciado por la parte de edificación y cómo, por ejemplo, hoy en día lo que tenemos y lo que resulta es justamente viene de esa parte, ¿no? Y cómo todavía está en debe esa parte de, a la vez también, cómo los instrumentos de gestión, ya sea el catastro, el saneamiento físico legal, los proyectos de inversión también están influenciados. Entonces hay, digamos, una compatibilidad muy grande. Eso por un punto. Segunda conclusión y reto. Cuando hablamos de urbanismo, hablamos de gestión pública. Es necesario que la gente que se está metida en temas de urbanismo y planificación urbana sepa de gestión pública. Si no sabes de gestión pública, pues aprende, tienes que aprender. Entonces, ¿por qué? Porque estás inmerso en un mundo que el público y la gestión pública está ahí. Entonces es necesario saber cómo funciona el Estado. Entonces, si no, bueno, vamos a tener deficiencias. Como un tercer punto, el urbanismo, fuera de la parte normativa, es un espacio sensible. Y hemos hablado justamente de las dinámicas que tienen que ver específicamente con la parte de desarrollo local, el tema de accesibilidad, las luchas territoriales. Entonces, pensar justamente a nivel de usuario. Pensar justamente en a nivel de usuario. Entonces, ¿qué es lo que necesita la persona en estos espacios? Un cuarto punto, que el urbanismo responde a condiciones del territorio. Los diversos territorios. Cada territorio tiene condiciones diversas a nivel de geografía, dinámicas económicas, dinámicas sociales. Entonces, ambientales. Entonces, los podemos ver en dimensiones. Entonces, está súper influenciado sobre ello. Entonces, y eso se tiene que trabajar a nivel local, desde el lugar, ¿no? Entonces, siempre con una visita, siempre pensando en ello. Entonces, como un quinto punto, el urbanismo a la vez también responde a ciertos actores que están en el territorio y que a la vez también estos actores modelan el territorio. Lo modelan a través de las diversas dinámicas, las diversas influencias, entonces que tienen el territorio.
con, por ejemplo, ya sean diversas empresas, ya sean diversos intereses a través de esas dinámicas económicas, sociales que se van generando dentro del territorio y las ciudades que se van creando. Y finalmente la coordinación institucional. Nuevamente, tiene que haber una coordinación entre todas las entidades, públicas, privadas, públicas y públicas, ¿no? Entonces, para poder lograr. Entonces, y esos son los retos que tenemos, ¿no? Y agradecer a todas las personas que se han conectado a lo largo de esta transmisión. Muchísimas gracias. Entonces, yo me debo a ustedes, a todas las personas que se van conectando en nuestra transmisión en vivo, entonces, y se han estado conectando, y de ahí podrán escuchar nuevamente a través de nuestros espacios, tanto de Instagram, de Spotify, de YouTube, entonces, para que puedan nuevamente puedan comentar y puedan justamente tener estos alcances. Bueno, y con eso, con estos 6 alcances, entonces cerramos justamente este capítulo sobre reflexiones y desafíos para el urbanismo y desarrollo territorial para este año 2024. Muchísimas gracias, Mercy, gracias por tus comentarios, gracias, Gabriela, gracias a todas las personas que se han ido conectando. Y bueno, finalmente comentarles que siempre hay una conexión cada semana, entonces mínimamente una vez a la semana, ya sea martes, ya sea jueves. Ahora estamos inaugurando también para algunos que no pueden conectarse también domingo, entonces también estoy haciendo algunas conexiones, también algunos en directos, que se van nuevamente. De aquí, terminando esto, vamos a subir justamente en la plataforma de lo que es Spotify, en YouTube. Entonces en Spotify ya tenemos más de 4.000 visualizaciones. En YouTube también tenemos también varias visualizaciones, varios followers, entonces que ya están conectándose. Y bueno, y para la próxima semana, entonces vamos a tener un invitado súper especial. Entonces el día martes 16 a las 8 de la noche va a estar con nosotros Augusto Mendoza. Entonces una persona que, bueno, que le tengo bastante aprecio, que es director actualmente de el IMP. Entonces sí, bueno, me ha dicho que sí, ya es hora de que podamos conversar sobre los temas de regulación. Y bueno, y con eso cerramos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y con eso, muy buenas noches. Chau, chau.